que nos faltan. Cuando analizamos bíblicamente el anterior mensaje, nos dimos cuenta que existe una sola ruta, un solo camino, una sola vía para alcanzar la felicidad que no tendrá fin jamás. No hay otro camino. Este camino, por cierto, es un misterio para el mundo. ¿No lo entienden? No lo entiende. Ellos piensan que ir a un lugar a escuchar mensajes de cualquier tipo, ya cumplieron con Dios. No es así. Para el mundo es un misterio esto, porque desconoce completamente el plan maestro de Dios para llevar muchos hijos a la gloria. Muchos piensan y dicen, cuando yo me muera, yo me voy a subir al cielo y ahí voy a estar feliz. No es así. También vimos tristemente que muchos piensan que la felicidad y bienestar consiste en tener más y más riquezas y también más dinero. Por esa misma razón, vemos tantas desgracias, tantos crímenes, tantos asaltos, tantos asesinatos, divorcio, corrupción, etc. Todo con un solo fin: conseguir más dinero. Se asalta locales públicos, joyerías, tiendas, bancos, se mata por aquí, se mata por allá a personas que están sacando dinero de los bancos, todo para conseguir más dinero. Eso hace el mundo. Eso hace el mundo. Todo con la intención de conseguir más dinero. Y no solo eso, porque también vemos que la justicia del hombre, casi en todos los niveles, se vino corrompiendo. Hay mucha corrupción en el mundo. No estoy hablando solamente de nuestro medio está saturado, pero también estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Perú, esos días hemos estado viendo que el anterior presidente le descubrieron la corrupción que él había hecho, y así como ocurre con ese presidente, ocurre con mucha gente. No solamente en los países latinoamericanos, también en Europa ocurre y también en los Estados Unidos. Por eso el presidente Trump va sacando a uno, va sacando a otro cuando le pesca algo, etcétera, etcétera. La corrupción es como un cáncer. Por eso, casi nadie confía en las promesas de los dirigentes mundiales. Yo les prometo esto, les prometo este otro. Bueno, ya casi nadie confía en ello. Obviamente, cuando prometen es porque van a sacar tajada de eso. Y no estamos hablando de una tajada chica, estamos hablando de millones de dólares. Mientras tanto, por otro lado, nosotros, más que antes, vamos fortaleciéndonos a través de las enseñanzas divinas. Nos fortalecemos, enfocando cada vez más en la felicidad que nos espera, la cual no tiene parangón alguno con el mundo en que vivimos. Repito otra vez, nadie conoce eso. Pasemos al siguiente secreto a voces. Vamos a continuar con esto. Sexto secreto. Hemos visto 5 secretos hace 15 días. Ahora vamos a ver el sexto secreto. La verdadera felicidad es la esperanza de los limpios de corazón. La verdadera felicidad es la esperanza de los limpios de corazón. Solo los limpios de corazón van a alcanzar la verdadera felicidad. En su famoso Sermón del Monte, Jesús dijo, Mateo capítulo 5 y versículo 8. Mateo capítulo 5 y versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si ellos van a ver a Dios, quiere decir que estarán en el reino. Quiere decir que estarán felices. Quiere decir que lo que pasaron por el mundo ya no existe más para ellos. Bienaventurados, benditos, está diciendo Jesucristo, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
vemos que de acuerdo a las palabras de Jesús, existe un excelente medio de purificación. Existe un excelente medio de purificación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Juan capítulo 15 y versículo 3 nos da la respuesta. Juan capítulo 15 y versículo 3. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta. Jesucristo dice, Juan capítulo 15 y versículo 3. Dice Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No son los rituales los que purifican al hombre, sino la palabra de Dios, la cual está repleta de sabias enseñanzas. Cuando agarramos la Biblia, podemos encontrar, como encontramos con Romanos 8:35, por ejemplo, mucha sabiduría en esas palabras. Hay mucha tela por cortar ahí. Las palabras de Jesús no son como las palabras de hombre, porque son fuente de inspiración divina. Por eso las enseñanzas de Jesús impactan o deben impactar a nuestros corazones, haciéndonos libres del pecado. Y por tanto, debemos perseverar con pureza de corazón para poder ver a Dios. La pureza es fruto de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es. Estoy parafraseando simplemente de otra manera a Juan capítulo 15 y versículo 3. La pureza es fruto de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. No existe otro tipo de remedio espiritual que pueda purificarnos. No hay. No existe. Que nos pueda purificar y nos limpie nuestros corazones. Veamos una sabia enseñanza. Salmos capítulo 16 y versículos 1 al 3. Salmos capítulo 16 y versículos 1 al 3. Yo digo que los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, están destilando sabiduría pura, como este caso. Salmos capítulo 16 y versículos 1 al 3. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Eterno, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Qué hermosas palabras las que estamos leyendo. Muchas veces hemos dicho que Dios no ve lo exterior del hombre, sino que se agrada de la pureza interior de cada uno. Por eso podemos ver aquí en la iglesia personas altas, personas bajitas, blancos, morenos, qué sé yo. Dios no ve lo que ve el hombre. Nosotros miramos el exterior de la persona. Dios ve el corazón. Por algo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso mismo ocurrió con el profeta Samuel, lo mismo. Cuando buscaba ungir al segundo rey de Israel, Dios le dijo, yo desecho a Saúl, y ahora tú, Samuel, anda y encuentra de la casa de Isaí a un joven, a quien yo voy a hacer rey de Israel. Como Isaí tenía muchos hijos, él iba buscando, y Dios le decía, este no es. Fíjense lo que ocurrió. Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7.
dijo, aquí el Eterno respondió a Samuel, vamos a ver, primera de Samuel 16, versículo 7. Él estaba buscando a una persona simpática, a una persona, un personaje tal vez con buena estatura, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Aquí está. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y el Eterno respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón, es decir, lo profundo que hay en el corazón. Ahí está. Es decir, podremos alcanzar la verdadera y eterna felicidad siempre y cuando caminemos con un corazón limpio. Ese es el sexo secreto. Pero, ¿qué es exactamente el corazón? ¿Qué es exactamente el corazón? ¿Cuál es esa parte de nuestro ser que debemos conservar limpio y puro para poder ver a Dios en aquel día? ¿Cuál es? ¿De qué manera el corazón se limpia? La palabra corazón proviene del griego cardia, de donde proviene el término cardíaco. De ahí viene todo lo que se refiere al corazón. El corazón tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos y la mente. Sabemos que el corazón físico es un órgano principal de actividad de nuestro cuerpo. Sin embargo, la palabra corazón también tiene que ver con la actividad mental y moral de la persona, tanto en los elementos racionales como en los elementos emocionales. La Biblia describe la palabra corazón como el centro de las emociones, pero también se refiere al intelecto de la persona o a la parte de la mente que toma decisiones. Estamos analizando cómo la Biblia ve el corazón del hombre. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Una hermosa enseñanza, esta es la de Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. La palabra de Dios es lo que nos va a hacer feliz, porque dice que es más cortante de una espada de dos filos. El corazón cuenta con sentimientos, con emociones, con voluntad, con intelecto, conciencia, pensamientos e intenciones. Todo eso cuenta el corazón. Repito, el corazón cuenta con sentimientos, emociones, voluntad, intelecto, conciencia, pensamientos e intenciones. Jesús se refiere básicamente a todo lo que está dentro de la persona, es decir, al ser interior de cada uno, al centro de su ser y de su personalidad. En nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios, el papel de nuestro corazón juega un rol muy importante, como lo pasamos a ver. Voy a hacer un resumen de muchas escrituras. Por favor, tomen nota de ello y ustedes repásenlas. Dios quiere, dice
el primer punto, que le amemos con todo el corazón. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. También nos dice que debemos amarnos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Además, Dios quiere que perdonemos las ofensas de todo corazón. Mateo 18:35. Asimismo, Dios quiere que retengamos su palabra con un corazón bueno y recto. Lucas 8:15. Nosotros obedecemos el Evangelio, pero de corazón, como dice Romanos 6:17. También el corazón nos reprende, como dice Primera de Juan 3:20. El corazón nos reprende, Primera de Juan 3:20. El corazón es lo más importante que debemos cuidar, porque de él mana la vida, Proverbios 4:23. Vemos que el corazón cumple una función muy importante dentro de cada persona convertida. Las Escrituras pues nos muestran la importancia que tiene nuestro corazón en todo lo que pensamos, en todas las decisiones que tomamos y en todo lo que hacemos. Por eso, no debería sorprendernos que Jesucristo diga que los que tengan un corazón limpio verán a Dios. Obvio, no hay otra manera de ver a Dios. En realidad, las palabras de Cristo son una rotunda afirmación de la necesidad que todos tenemos de permanecer con nuestras ropas limpias. Es decir, limpios de corazón, limpios de pensamiento, limpios de conciencia y limpios de sentimientos. Si no nos presentamos delante de Dios de esa manera, no vamos a ver a Dios. Hablar de un corazón limpio es hablar de un corazón puro y santo. Es hablar de un corazón que ha sido lavado, que ha sido limpiado, que ha sido purgado de toda impureza. Porque sabemos que el pecado contamina al hombre mediante malos pensamientos, mediante los adulterios, mediante las fornicaciones, el engaño, la lascivia, la envidia, la mentira, la maldicencia, todo lo cual mancha, ensucia nuestro interior. Ahora ya vamos entendiendo por qué, de qué se trata el sexo secreto de la felicidad. Por eso, cuando nos comprometemos con Dios por medio del bautismo, inmediatamente somos lavados y quedamos limpios. Limpios de la contaminación del pecado. Acuérdense lo que Ananías le dijo a Saulo. Le dijo eso mismo. Vayamos a Hechos capítulo 22 y versículo 16. Dios comisionó a Ananías para limpiar a Saulo, que acababa de caer de un caballo. Cuando le dijo Dios, ¿por qué me persigues?
Y después que Ananías entendió, porque hasta el mismo Ananías tenía miedo, porque sabía que Saulo mataba cristianos, qué sé yo. Pero entonces, cuando Dios le hizo entender, le dijo a Saulo, cuando estaba delante de él: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso fue lo que le dijo Ananías a Saulo. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lo que le estaba diciendo en realidad a Ananías a Saulo, que más tarde era Pablo, estaba diciendo: tu corazón está muy sucio, límpialo. Más tarde Pablo hace una recomendación semejante a los hermanos de Corinto. Claro, Pablo ya había entendido y era un apóstol, el más pequeño de los apóstoles, y entonces a los hermanos de Corinto él les dice, 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11. 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11. Aquí está hablando de los pecados, está hablando de las cosas impuras, de todo eso. Y de pronto dice a la congregación de los corintios lo siguiente, 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez limpios y con la santidad de Dios, vamos en busca de la eterna felicidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Este es un complemento de Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Cuando le pertenecemos a Dios. ¿Cómo podemos pertenecer a Dios? Cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Cuando nos bautizamos y recibimos las alas del Espíritu. ¿Y cómo recibimos las alas del Espíritu? Cuando pedimos perdón a Dios que nos limpie de nuestros pecados. Entonces somos sumergidos al agua como un símbolo del hombre malo para renacer como una nueva persona. ¿Ven ustedes? Es una cadena. No se puede romper esa cadena. Sin la santidad, nadie verá al Señor. De modo que necesitamos estar bautizados, comprometidos con Dios, si verdaderamente queremos alcanzar el premio que Dios nos ha prometido. Un corazón limpio es un corazón alejado de lo mundano. No comparte con lo mundano. Para que sea puro no debe ser una mezcla de pensamientos buenos y malos. Un ratito pensando bien y otro ratito pensando mal. No debe existir dobles intenciones ni propósitos ajenos. No debe ser un corazón dividido ni dudoso. Al respecto, el apóstol Santiago nos brinda una excelente y extraordinaria instrucción al respecto. Santiago capítulo 4 y versículo 8. Todos los discípulos, todos los apóstoles, si ustedes se fijan, todos los siervos de Dios enfocan un mismo punto. Es como el centro de una circunferencia. Y toda la circunferencia está rodeada por profetas y por hombres santos de Dios. Y todos apuntan siempre al centro. Siempre al centro. Santiago, capítulo 4 y versículo 8. Santiago no podía ser la excepción.
porque tiene más de 20 repeticiones del Sermón del Monte en sus escritos. Santiago capítulo 4 y versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando dice esto, no quiere decir, como muchas personas lo han entendido, ven una imagen y se acercan ahí. Yo me estoy acercando a Dios. No se está acercando a Dios, se está acercando a una escultura, pero que no tiene nada que ver con Dios. Está hablando en sentido espiritual. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está. Un corazón que no está limpio difícilmente es capaz de amar a Dios, claro, porque es mundano. Un corazón que no está limpio continuamente es tentado en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos carnales malos. Un corazón que no está limpio tropieza fácilmente, dando lugar al diablo para que lo tiente. Un corazón que no está limpio es inconstante en todos sus caminos. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que vemos y oímos, por ejemplo, en la televisión, en el internet y en los medios masivos de comunicación. No debemos echar basura en nuestro corazón. Debemos cuidarlo de las malas conversaciones, de las malas amistades, y más bien debemos llenarlo con la palabra de Dios, como nos dice Juan en el capítulo 15 y versículo 3, ocupando nuestra mente con cosas puras y honestas. Eso debemos hacer. Por eso estamos horas y horas delante de la computadora estudiando la palabra de Dios, viendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Esta es una consecuencia de tener, de mostrar un buen corazón, un corazón limpio. Vamos a ver. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está. Ahí está. Tener un corazón limpio hace todo esto. Por algo también David dijo lo siguiente, Salmos capítulo 51 y versículo 10. ¿Qué cosa lo que dice David? Salmos 51 y versículo 10. David había pecado. Y por esa razón él hasta no pudo construirle un templo a Dios. Dios decidió que Salomón era el que construía el templo. Además le dijo Dios que la espada no se iba a separar de él. ¿Cuánto sufrió por eso en toda su familia? Tuvo muchos problemas David. ¿Y qué dice David entonces? Salmos 51 y versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso David es un varón conforme al corazón de Dios. Lo que tenemos que hacer entonces nosotros es asimilar, acercarnos al corazón de Dios. Obviamente no vamos a poder ahora, pero sí vamos a hacer ese esfuerzo, debemos hacer ese esfuerzo por tener el corazón que Dios tiene. Por eso, no existe
promesa tan emotiva, tan emocionante, tan impresionante, que la de poder ver a Dios aquel día. No hay recompensa, no hay riqueza, no hay dinero con que se pueda comprar con ello. No existe promesa tan emotiva, tan emocionante, tan impresionante, que la de poder ver a Dios aquel día. ¿Cómo? Con un corazón limpio. Porque ahí se encuentra la fuente inagotable de la verdadera felicidad. Voy a comparar ahora lo que ocurría en la antigüedad con muchas naciones del Antiguo Testamento, con muchas culturas de entonces. En las culturas de la antigüedad, ¿se acuerdan del caso de uno de los escritos de la Biblia con la reina Esther? ¿Cómo se preparaba la reina Esther? El rey no la había llamado un mes. Y entonces su tío le dice, entra a ver. No puedo ver. El rey no me ha llamado. No era fácil ver a un rey. Por eso en las culturas antiguas, uno de los más grandes honores era entrar delante de la presencia de un rey. La persona se sentía pues emocionado al verlo al rey, al ver su rostro del rey. Según Jesucristo, los únicos que estarán delante de la presencia de Dios son aquellos que tienen un buen corazón. Eso mismo dijo el rey David, lo mismo. Salmos capítulo 24 y versículos 3 al 4. Extraordinario, el sexto secreto para encontrar la verdadera felicidad. Salmos capítulo 24, versículos 3 al 4. Fíjense lo que dice el rey David. Este Salmo 24 tiene muy parecido al Salmo 15. Bien parecido es al Salmo 15. Salmo 24, versículos 3 al 4, dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y de puro corazón. Ahí está. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que va a estar delante de Dios. Va a ver el rostro del Rey. Qué emocionante va a ser ver el rostro de Dios. Es algo extraordinario. No hay recompensa ni parangón que se pueda comparar con lo físico. Apocalipsis capítulo 22 y versículos 3 al 4. Apocalipsis 22, versículos 3 al 4. ¿Qué dice el apóstol Juan al finalizar el libro de Apocalipsis, el último capítulo, los últimos versículos con que se cierra la Biblia? Apocalipsis 22, versículos 3 al 4, dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Ahí está pues, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Por favor, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿A qué les recuerda esta última parte que acabo de decir? ¿De qué se acuerdan? ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento con el sumo sacerdote?
Él tenía en su gorra una plancha de oro que decía santidad al Eterno. Y aquí dice, su nombre estará en sus frentes. Eso mismo va a ocurrir. Lo primero fue físico y ahora lo segundo será espiritual. Se trata pues de una enorme bendición que se desbordará en medio de una grandiosa fuente de felicidad. Todos los que hemos purificado nuestros corazones con la preciosa sangre de Jesús, eso hace la sangre de Jesús con nosotros, ¿verdad? Un día ya no tan lejano tendremos comunión permanente con Él por toda la eternidad. La comunión permanente es como un punto. No hay espacio, no hay tiempo. Y en ese punto está concentrada toda la felicidad que Dios nos va a dar como hijos de Dios compartiendo su eternidad. Hay que hacer mucho esfuerzo mental para entenderlo. Séptimo secreto. Séptimo secreto. La verdadera felicidad es de los pacificadores. La verdadera felicidad es de los pacificadores. Por eso Jesús dijo, Mateo capítulo 5 y versículo 9. Mateo capítulo 5 y versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ajá. Los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios, porque van a tener su misma esencia espiritual, van a ser como dioses en el reino. Un verdadero cristiano jamás usa violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso los escritos de Pablo al respecto son muy importantes de entender. Esta escritura a veces no se la entiende bien. La vamos a leer ahora. Romanos capítulo 2, versículos 19 al 23. La verdadera felicidad es de los pacificadores. ¿Qué requisitos se necesita para ser pacificador? ¿Cómo podemos ser pacificadores del reino? Romanos, capítulo 2, versículos 19 al 23. Aquí está hablando del punto negativo, no es positivo, las palabras de Pablo no son positivas, son negativas, pero fíjense lo que dice. Romanos, capítulo 2, versículos 19 al 23, dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Cometes adulterio? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Pablo continúa enseñando a los pacificadores del reino de esta manera. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Pablo está mostrando dos elementos, positivos y negativos, para entender lo que tenemos que hacer. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Dije que un cristiano no debe ser violento.
no debe golpear a su esposa, a su esposo, a quien sea. No debe golpear. Tampoco a nadie, a ninguno, ni a su hermano, ni a personas extrañas. Jesucristo, ¿cómo padeció? A Jesucristo lo insultaron, le dijeron mentiras. ¿Lo vituperiaron? ¿Contestó Jesucristo? ¿O dijo él, ustedes son unos mentirosos? No, no fue violento. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces las personas que nos han hecho daño se mueren de pronto, no por nuestra razón, sino porque se mueren. ¿Será que con eso no van a tener un castigo? Claro que lo van a tener. Van a resucitar y ahí entonces van a arreglar cuentas con Dios. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahora está hablando de lo positivo. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo te traté mal y tú me estás tratando bien. ¡Qué terrible! Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces una persona que actúa de esa manera se vuelve automáticamente en un pacificador, es un pacificador. Y los pacificadores, sabemos, serán llamados hijos de Dios. Porque la verdadera felicidad los espera. La palabra pacificador es un adjetivo que literalmente significa hacedor de paz. Eso es lo que significa. Dios prometió dicha y felicidad para aquellos que activamente procuran, persiguen la paz. Esta no es una promesa para los amantes de la paz. En el mundo, muchos aman la paz. Tampoco es para los que hablan de paz. Hay mucha gente que habla de paz y paz y paz. Pero no es esa paz la que Dios nos está pidiendo. Ni para aquellos que les agrada la paz. A mí me agrada mucho la paz, claro. Sino que es para los promotores y hacedores de la paz. Es muy diferente. Pacificadores. Fíjense lo que voy a decir ahora. Pacificadores no son aquellos que solo creen en la paz, no. Para el verdadero pacificador, la paz nunca será una prioridad mayor que la de ser fiel a Dios y a su palabra. Es la principal característica que tiene el verdadero pacificador. El pacificador no compromete la verdad. El pacificador no compromete la doctrina, sino que tiene una vida de servicio, evitando problemas con los demás. Incluso siendo pacificadores, podríamos a veces estar metidos en conflictos, claro, no por nuestra causa, en problemas o en dificultades, pero aún así el pacificador no se deleita en ello, no se deleita en la maldad, no. Un genuino pacificador no se cansa de señalar el error o el pecado, y más bien exhorta, reprende, anima, mostrando afecto y buena actitud para con los demás. Eso hace un verdadero pacificador. ¿Lo digo yo? No, lo dice el apóstol Pablo. Vayamos a esa escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Ahí está lo que acabo de decir, ahí está escrito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Acuérdense lo que acabo de decir anteriormente y ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, eso he dicho, ¿verdad? Sino amable para con todos, apto para enseñar, vamos a ser maestros. Sufrido, ¿qué? ¿Nuestra vida cómo es? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. A veces podemos tener buena intención de enseñar a una persona que corrija su vida, pero tampoco podemos meternos demasiado, porque si esa persona no quiere hacerlo, no podemos hacer nada. Pero nuestra función de pacificadores hace eso. Debemos pedir que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, porque están cautivos a la voluntad de él. Eso es lo que pasa. Un verdadero pacificador no es cautivo del diablo, de Satanás el diablo, no. Ninguno puede ser pacificador si primeramente no está en paz con Dios, claro, y consigo mismo. Si no estoy en paz consigo mismo, ¿cómo voy a estar en paz con Dios? ¿Cómo voy a estar en paz con mis hermanos? Fíjense lo que Isaías capítulo 57 y versículo 21 dice. Isaías capítulo 57 y versículo 21. Confirma lo que acabo de decir. Está exactamente. Es como anillo al dedo. Así es. Dice Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Claro. Por eso los impíos corren apresurados por este camino. Tienen muchos problemas. No saben por qué les viene desgracias. Claro. Porque no están en paz consigo mismo y tampoco conocen a Dios para estar en paz con Él. En cambio, para estar en paz con Dios, debemos someternos a su santa voluntad, con humildad de espíritu. Claro. Justificados, pues, por la fe, vamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos en el capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, vamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Un pacificador también procura que otros se reconcilien con Dios. Se esfuerza. Si el otro no escucha, el problema no es de uno, es del otro. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Muchas veces hemos hablado de este pasaje. Si nosotros somos genuinos pacificadores, si tenemos el corazón limpio, si cumplimos con los requisitos para vivir una eterna felicidad, entonces Dios nos hace como sus embajadores para que nosotros proclamemos la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Dios, de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una recomendación. Todos tendrían que estar reconciliados con Dios. Sin embargo, eso no va a ocurrir. Muy pocos. Por eso Dios llamó solamente a pocos, invitándolos a que siempre permanezcan reconciliados con Dios, a que cumplan los requisitos para gozarse de una eterna felicidad.
Necesitamos pues ser promotores de paz, ayudando a las personas a cambiar sus corazones. Necesitamos derribar la pared de la indiferencia, de la laxitud y de la poca gana de colaborar en la iglesia, como dice Efesios capítulo 2 y versículos 13 al 17. Ser pacificadores implica contribuir la paz y la mutua edificación. Si estamos en paz con Dios, también debemos estar en paz con nuestros hermanos, por supuesto. Eso nos dice, eso lo encontramos en Marcos en el capítulo 9 y versículo 50. Pero entonces alguien me preguntará y me dirá, ¿acaso yo tengo que estar en paz con todos? ¿Con todas las personas con que me encuentro? Por eso digo, a veces resulta difícil estar en paz con todos. Es difícil. Pero el pacificador debe hacer todo lo posible por lograrlo, por alcanzarlo. Tal como dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Aquí está, Romanos capítulo 12 y versículo 18. ¿Qué dice Pablo? Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, fíjense, no dice, tienen, sino dice, si es posible, porque Pablo sabía que es difícil, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no solo eso. Un pacificador también promueve la paz entre personas que están enemistadas. A veces es posible, otras no. También en las familias y también en la iglesia, como nos dice Filipenses 4, versículo 2. Resulta pues maravilloso que seamos identificados como pacificadores, entendiendo lo que significa ser hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz, como nos dice Romanos 15, 33. Y también Cristo es príncipe de paz, como nos dice Isaías 9, 6. Por tanto, para ser verdaderos pacificadores como hijos de Dios, debemos imitar a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Punto. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace un niño con sus papás? Trata de imitar a sus papás. Tiene buen corazón, está bien educado. Dice, mi papá me da buen ejemplo. Mi mamá me da buen ejemplo. Trata de imitar, es un buen hijo. Espiritualmente, eso mismo debemos hacer. Voy a repetir otra vez este pasaje de Hebreos 12, 14. Ya lo dije, pero lo voy a leer una vez más. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pacificador, santidad de Dios. De ahí que Pablo nos hace una especial recomendación que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 22. Una especial recomendación, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, porque los de limpio corazón invocan al Señor.
Es decir, si cumplimos estos requisitos que nos muestran las Escrituras, indudablemente vamos a nacer en medio de la familia de Dios. Claro. Octavo secreto. Octavo secreto. La verdadera felicidad corresponde a los que sufren por causa de la justicia. La verdadera felicidad corresponde a los que sufren por causa de la justicia. Mateo capítulo 5 y versículo 10. Aquí Jesucristo agrega una palabrita que no la habíamos visto antes, pero que está en Romanos 8:35, que leímos antes de comenzar este mensaje y que también está en el sermoncillo de Pablo. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Listo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera felicidad es de los que sufren por causa de la justicia. Entendamos que ningún cristiano genuino va a ser felicitado en el mundo por guardar la justicia de Dios. Alguien va a venir y va a decir: mire, Señor, ¿usted realmente guarda la justicia de Dios? ¿Lo felicito? No, nunca nos van a reconocer. O por guardar los mandamientos de Dios. No, nadie nos va a felicitar. Al contrario, en lugar de ello, vamos a ser perseguidos. ¿Saben por qué? Porque la luz del ejemplo que vamos practicando los molesta, los incomoda a muchos. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10 y versículos 34 a 36 lo siguiente: casen por favor esta escritura con lo que Pablo dijo en Romanos 8:35, 36, porque son paralelos. Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Al decir espada está hablando de problemas. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Tú crees que eres el verdadero cristiano? ¡Estás loco! ¡Estás loco! Vamos a tener problemas. A veces en nuestra misma casa. Versículo 38. Fíjense lo que Jesucristo agrega. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué nos está diciendo? Que somos parte de los que padecen persecución por causa de la justicia. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Yo me salgo de acá porque yo no puedo con esta doctrina. Es muy dura esta doctrina. Yo me voy. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo, la hallará.
Ahí está el premio, ahí está escondido el secreto de la felicidad, el octavo secreto. Claro que todos queremos ser felices y dichosos. No, que nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere ser perseguido. Sin embargo, Jesucristo nos dice que es necesario que ambas cosas sean posibles. Todas las eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, sufrieron gran persecución. ¿Por qué nosotros no estamos siendo perseguidos ahora? ¿Acaso estamos libres de persecución? Temporalmente sí. Jesús dejó en claro que un discípulo fiel no podría evitar la persecución y que debe estar preparado para cuando llegue ese tiempo. Debemos estar preparados. ¿Cómo podemos evitar eso? A través de una sola palabra: fidelidad, constancia, persistencia. Si queremos ir al lugar de protección, eso debemos ser, porque los que no están medio fríos, como las vírgenes necias, van a sufrir persecución. Y como dijo Pablo en Romanos 8:36, por ti somos muertos. Y eso va a ocurrir. Jesús fue muy franco al hablar con sus discípulos. Él quería que supieran que el hecho de esperar el reino conlleva sorpresas, muchas de ellas dolorosas. Él quiso que entiendan que previamente hay una cruz que debemos cargar para ser dichosos después. Y aquí tomo el ejemplo de Jesucristo. Cuando aquellas mujeres de Jerusalén lloraban al ver a Jesús desangrándose y llevando su cruz, ¿qué les dijo Jesús? No lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras mismas, porque he aquí que verán al Hijo de Dios viniendo con gran poder y gran gloria. ¿Jesucristo estaba enfocando su sufrimiento? No, estaba enfocando el futuro, en su segunda venida. Él quiso que entiendan que previamente hay una cruz que debemos cargar para ser dichosos después. Juan capítulo 15 y versículos 19 al 20. ¿Qué? ¿Es invento mío? ¿Es teoría mía? No. Jesucristo mismo lo dijo. Aquí está. Juan capítulo 15, versículos 19 al 20. Estamos entrando en la parte más difícil de ser cristiano. Es difícil ser verdadero cristiano, pero no imposible. Juan capítulo 15 y versículos 19 al 20 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Palabras de Jesucristo. Por esa razón, bienaventurados son los que sufren persecución por causa de la justicia. Ahora lo entendemos. Por vivir de acuerdo a lo que Dios manda. La historia nos dice que la persecución es el resultado de seguir el verdadero camino que conduce a la eterna felicidad. Listo. Listo. En pocas palabras, eso es. Satanás se esfuerza por atacarnos en contra de nuestra felicidad. Quiere hacernos fracasar. Pablo por eso mismo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, lo mismo. Luego Pablo y Bernabé lo enseñaron también, nombrando la gran tribulación en Hechos 14:22. Lo mismo.
Pedro también habló de nuestro padecimiento. Primera de Pedro 4:16. Está hablando de lo mismo. Es decir, nos encontramos en medio de una lucha entre el bien y el mal. Pero los que defienden la verdad, los que anden conforme al modelo de Dios y los que prediquen la verdad, van a padecer persecución. Porque aquellos aborrecen a Dios, incluso algunos miembros van a tropezar, y se entregarán y acusarán unos a otros y se aborrecerán. Su amor se va a enfriar. Mateo capítulo 24, versículo 10. Según lo que dice acá la Biblia, según lo que dice Jesucristo, algunos nos van a traicionar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4. Estamos hablando de la parte más dura para encontrar la verdadera felicidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta, dice Pedro. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. De disolución, y os ultrajan, por tanto. Pueden ultrajarnos verbalmente, pueden ultrajarnos físicamente, no sabemos. Y os ultrajan. Pedro lo sabía. ¿Saben por qué el mundo nos aborrece o nos va a aborrecer? Porque nuestra vida los reprende, porque no somos como ellos. No les agrada que el buen ejemplo los estorbe. Incluso el rechazo puede alcanzar hasta nuestra propia familia. Posiblemente sus amigos lo ignoren o lo vean como poca cosa al enterarse que usted dice ser un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, estás hablando pamplinas. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Vamos a tener problemas. Acuérdense que los cristianos de las primeras eras sufrieron terribles y sangrientas persecuciones y fueron martirizados. Terribles y sangrientas persecuciones y fueron martirizados. Por eso varios se refugiaron en oscuras catacumbas debajo de la tierra. Otros huyeron y muchos perdieron la vida trágicamente al ser decapitados, crucificados y hasta quemados vivos. ¿Qué recompensa les espera a ellos? Todos ellos ofrendaron sus vidas porque buscaban una ciudad colmada de felicidad. Por eso Pedro nos dice, en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21, lo siguiente. ¿Qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 2, 21. No pierdan el hilo de lo que estoy diciendo. Primera de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La verdadera felicidad es de los que sufren
por causa de la justicia, de los que sufren persecución, ultraje, insultos por causa de la justicia. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Puede haber una escritura más clara? Yo no creo. Cuando aquellos siervos resuciten a la segunda venida de Jesucristo, recibirán un grandioso galardón que los hará inmensamente felices. Y los apóstoles también lo entendieron de esa manera. ¡Claro que sí! Hechos capítulo 5 y versículos 40 al 41. Hechos capítulo 5 y versículos 40 al 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, fíjense, ¿ve? Los azotaron, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Pero acaso no estaban lastimados de la espalda? ¿Acaso no estaban ensangrentados? Claro, pero dice que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. La felicidad es de los que padecen persecución por causa de la justicia. Noveno secreto y último. La verdadera felicidad soporta vituperios, persecuciones y mentiras. La verdadera felicidad soporta vituperios, persecuciones y mentiras. Vituperio es sinónimo de deshonra, de humillación y de burla. Eso es un vituperio. Sinónimo de deshonra, humillación y burla. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan. Ahí está. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí está. La verdadera felicidad soporta vituperios, persecuciones y mentiras. Versículo 12. ¿Qué dice Jesucristo? Lamentense. No. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución está llena de vituperios y mentiras. A todos aquellos que pasen por esa etapa, ojalá que ninguno seamos parte, van a ser acusados de mentiras, de burla. Se van a burlar de nosotros. Y por esa misma razón a Jesús lo llamaron comilón y bebedor de vino. Este es un comilón y vendedor de vino. Lo estaban vituperiando. Le dijeron que tenía demonio y que estaba fuera de sí. También le dijeron eso a Jesucristo. Si a él lo vituperiaron, no es de extrañar que varios de nosotros también lo seamos a medida que los tiempos se van acercando, ¿verdad? Por ser fieles y por defender la verdad, podemos ser tachados de fanáticos. Un amigo mío le dijo, oye Raúl, tú eres un fanático. De legalistas. ¿Cómo que defiendes la ley de Dios? Eres un legalista vos. Gente de mente cerrada. Tú tienes tu mente cerrada, no eres amplio. Intolerante y extremista. De eso vamos a ser calificados también. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 33.
Hebreos 10, versículo 32 al 33. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Los cristianos siempre estaban combatiendo, siempre estaban sufriendo padecimientos. No sé si dieron cuenta por qué nosotros en este momento no lo estamos. ¿A quién se lo debemos? Busquen la historia de la iglesia, ahí está la respuesta. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Los quemaban vivos delante de todos. Y los fieles cristianos, gritando, padeciendo el dolor del fuego, morían. Eran espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, sufriendo, azotados en la cárcel, con el cepo, golpeados, con el garrote, que simplemente con una vuelta al perno, listo, ya estaba muerto. Somos muertos por ti cada día. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de hecho, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Nos está leyendo, estamos leyendo de aquellos que van a encontrar la felicidad, que cuando resuciten van a ser inmensamente felices, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ese es el verdadero cristianismo, hermanos. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso mismo el apóstol Pedro escribió lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 4, y versículos 12 al 13. Gracias a Dios que nosotros no estamos en medio de las eras que sufrieron grandes martirios. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 13. Pero tenemos otro elemento, otro componente. Aquí está. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fuego de prueba, somos probados. ¿Y qué? Versículo 3. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está la felicidad, ahí está pues. Para que también en la revelación de su gloria, cuando Jesucristo venga, os gocéis con gran alegría. Ahí está. Ahí está. En conclusión, y para terminar este mensaje, el futuro nos muestra un panorama sombrío, pero si nosotros persistimos en nuestra fidelidad, Dios nos va a proteger. Ya sabemos cómo. Por eso Jesús dijo, vuestro galardón es grande en los cielos. Aquellos que sufrieron hasta la muerte, y también muchos de nosotros, vamos a ser recompensados a la venida de Jesucristo, siempre que, como lo hicieron los apóstoles, estemos dispuestos a sufrir por la misma razón, sin olvidarnos que Dios nos tiene reservado un lugar extraordinario de eterna felicidad y dicha. Yo no creo que sea mera casualidad